Muy bien. Segunda parte, bolilla número 5. Les estaba diciendo, les estaba hablando del Código Civil, que tenía 4 libros, y que empezaba el primer libro indicando qué era una persona, cuándo era una persona, qué tipos de persona había, hablaba sobre la capacidad de las personas, por eso va a identificar la persona por nacer, que estaba la discusión cuando se estaba planteando el tema del aborto, cuándo se era persona, cuándo no se era persona, cuándo, a partir de qué momento empieza a tener derechos, es todo el tema de discusión, ¿no? Y después determinaba cuáles eran las personas, los tipos de personas que habían personas humanas, que hay personas jurídicas, cuáles son las capacidades, después decía de las personas jurídicas, cuáles son. Fíjense que empieza después en el libro segundo de los contratos, de las cosas que pueden hacer estas personas, y hay como una cronología, dice, bueno, se es un niño, se es un adolescente, se es mayor de edad, a los 18 años, a partir de los 18 años puede contratarse, puede casar, habla del matrimonio y acto seguido habla del divorcio, habla de los contratos, del inicio de los contratos, de la finalización de los contratos, de las relaciones entre las personas, y terminaba en el último libro hablando de la muerte de esa persona y trabajando todo lo que era el proceso sucesorio, lo que es, la sucesión, el proceso de la distribución de los bienes, de activo, de pasivo de la persona que perdió la vida, se llaman causantes, y cómo se distribuye, que pueden ser por, por el nexo sanguíneo que tengas, por el nexo, por el vínculo que puedas tener con la persona, o por simplemente haber realizado un testamento. Entonces, las sucesiones pueden ser ad intestato o sucesiones testamentarias. Son los dos tipos de sucesiones que existen. Cómo se hace cada una de ellas, está todo definido. Bueno, ese es el libro de la vida. Entonces, en el Código Civil y Comercial, que es lo que dice acá, dice que, bueno, que las empresas que sean, las personas jurídicas que tengan constitución en la República, serán tratadas por la ley aplicable de acá, de la ley argentina. Y después dice, les aplica el derecho argentino, sea el lugar de derecho y constitución. Y las segundas, las sociedades que están constituidas en el extranjero, se hace una remisión interna a la Ley General de Sociedades, y eso es, si mal no recuerdo, el artículo 118 de la 19.550, que trata todo el tema de sociedades extranjeras, y que dice cómo va a ser tratada y cómo va a ser considerada la sociedad constituida en el exterior cuando realice actividades en la Argentina. Y ahí, y esto no es de acá, se los cuento para que tengan una idea, una sociedad extranjera puede tener lo que se llama un acto único, puede tener actividad regular, para lo cual tendrá que inscribirse en el registro público en la ciudad de Buenos Aires en la Inspección General de Justicia, y puede tener una representación, una sucursal, eh, y trabajar en distintas formas. La diferencia entre una y otra es que hay una que está constituida y que va a garantizar sus operaciones con el capital suscripto únicamente en la República Argentina, y la otra, cuando trabaja en representación, va a trabajar y va a responder con el capital suscripto de la sociedad en el país de origen. Esto hace que la cosa sea más interesante, le da otro rango de solvencia. Se los voy a llevar a un caso práctico para que lo entiendan, porque esto así he hablado en el aire, es como medio un chino. Si yo tengo, si yo soy una empresa alemana, cualquiera, y vengo y hago un acto único en la Argentina, hago ese acto único, listo, toco, me voy. Compré algo, pum, me fui. No pasó nada. Pero puedo tener acá, operar y constituir una sucursal en la Argentina y decir, bueno, el capital, y afecto un capital de $500.000 y yo respondo con esos $500.000 en la Argentina. O ser una representación de la sociedad que está en el exterior, y si pasa algo, respondo con lo que tengo acá, pero después respondo con el patrimonio de allá. Miren, en el 2001 en la Argentina se dieron
tres cuestiones en el mismo momento, que fue el default, que es el no pago de la deuda, la especificación asimétrica, o sea, el dólar era un peso, un dólar, qué bárbaro, estamos en 140, 145. No recuerdo, profe. Estábamos un peso, un dólar, y lo llevaron a 1,40, perjudicando un 40% a todos los ahorristas. Y el corralito, que era realmente el corralito, el corralito no tenía nada que ver con los dólares, el corralito era la imposibilidad de retirar pesos del sistema bancario, podías retirar 250 pesos por semana, por caja de ahorro, entonces todo el mundo iba y abría caja de ahorro en todos los bancos y después empezaba a hacer transferencias para poder rotar. Fue una locura. Entonces, eh, las personas que se vieron, que entendieron que estaban perjudicadas por la medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional en la especificación asimétrica y plantearon un recurso de amparo, a los bancos que eran bancos extranjeros y no eran una mera oficina acá, sino que era el banco, el mismo banco de acá allá, de allá acá, le cabía la responsabilidad al banco de afuera. Por eso se modificó la ley de entidades financieras y los bancos extranjeros, para poder funcionar en la Argentina, ahora constituyen una sociedad anónima argentina con un capital propio. Entonces ya se cortó ese vínculo. Miren, en la Argentina en esa época habían algunos bancos. Estaba The Royal Bank of Canada, estaba el Citibank, que era Citibank NA, que significa National Association, que es el equivalente a Sociedad Anónima. Estaba The First National Bank of Boston, que era después lo que se convirtió, porque tuvo fusiones, compras, ventas, que en la Argentina no se supo, pero no era comercialmente sabido. Este, era una sucursal del Banco de Boston, del First National Bank de Boston. Y Boston dijo, ¿pues cuánto es lo que debemos? Nada, plata hoy eran $100. Y decían, pero agarrar los $100, dale los $100 a la gente. O sea, que no nos demanden a nosotros, vamos a devolver la plata, nosotros tenemos que hacer honor al nombre, la gente confía en nosotros, depositamos, y depositaron en este banco y nosotros le vamos a devolver los dólares. Si el Estado no tiene dólares para devolverle, bueno, los bancos van a dar cumplimiento a la norma. El HSBC, que significa Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, tenía $1.000 millones retenidos por los ahorristas, y Londres mandó 2.000 millones para devolver y además para volcarlos al mercado para quebrar el sistema financiero. Pero bueno, el presidente de la Nación en aquel momento era el doctor Eduardo Dualde, dijo, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que los bancos den cumplimiento, porque si los bancos privados extranjeros cumplen con la devolución de los depósitos, entonces todo el resto del sistema, los bancos provinciales y los bancos nacionales, como el Galicia, y los bancos provinciales nacionales, como el Banco Nación, provincia, ciudad, etcétera, todos los bancos de cada provincia, quebraban. Entonces dijo, no hagan eso, si ustedes hacen eso, háganlo, pero después no se quedan en la Argentina, porque les quitamos el permiso de operar que le otorga el Banco Central de la República Argentina a cada uno de los bancos internacionales. Entonces los bancos internacionales se quedaron en el molde y no devolvieron la plata. Y ahí se acabó la historia. Ahí tuvimos que trabajar con todo lo que fue los planteamientos de amparo para la devolución de los fondos. Fue un tema bastante complicado. Entonces, fíjense cómo se modifica la ley de entidades financieras por el tratamiento que tenía la remisión interna de la 19.550, que era la ley de sociedades, en el artículo 118, el tratamiento de la sociedad extranjera. Entonces, ¿ves cómo puede aplicar? Si yo tengo la CNA, el de Royal Bank of Canada para los norteamericanos, el Banco Real de Canadá, el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, todos esos eran lo que se conocían como full branch, o sea, sucursales plenas, o sea, eran una oficina de la de allá acá. Después, en el 2000,
2010 se modifica, creo que era el artículo 350 del Código Penal, y prohíbe a los bancos locales, a los bancos argentinos, brindar asesoramiento sobre apertura de cuentas o motivar la apertura de cuentas en el extranjero si los bancos no eran locales y estaban autorizados por el Banco Central de la República Argentina. Y eso hizo que se limitara todo el negocio de lo que se llaman las colocaciones offshore. Ustedes escucharon las offshore por Macri en Panamá, pero todo lo que eran las colocaciones offshore, dándole prisión entre 3 a 8 años al empleado bancario que asesorara en esa materia. Entonces ahí fue el segundo paso para terminar de prohibir que se hicieran estas operaciones. Después de esa ley, eso se derogó y se puede volver a asesorar. De hecho, hoy se está asesorando en materia bancaria internacional nuevamente. Pero todo eso porque la ley local te lo está permitiendo, ¿sí? Por lo que dice este párrafo de acá. Dale, podés avanzar. Ok, profe, gracias. Bueno, en segundo lugar está la validez extrínseca, o sea, el elemento extrínseco, que es la forma y que constituye su manifestación exterior. Se encuentra regulado en el artículo 2649, formas y solemnidades de los actos jurídicos. Dicho artículo, como principio general, dispone que la forma de los actos jurídicos se rige por la locus regit actum, que significa la ley del lugar de celebración, salvo que la ley de fondo exija una determinada calidad formal, es decir, que sea ad solemnitatem. Absolemitatem. Esto es así. La validez de un acto va a estar dada por la forma en la que se prevé que se realice el acto. A ver, ustedes habrán visto que cuando yo compro una casa, ¿qué tengo cuando compro una casa? ¿Cómo sé yo que Luciana es dueña de la casa que tiene? ¿Con el título de compraventa? Con la escritura. El título es la escritura. ¿Qué es la escritura? Okay. ¿Quién hace la escritura? Un documento. Un escribano. Lo hace un escribano. Perfecto. ¿Por qué lo hace un escribano? Esto se llama torbellino de ideas. Es una claro, puedo decir tantas cosas, pero no sé si van a estar bien. No sé, tiralas. La idea es que hablen. Tira la idea. A ver, decile si está bien, si está mal. La verdad no me interesa si está bien o si está mal. La idea es que hablen y que digan, bueno, a ver, lo hace un escribano. ¿Por qué lo hace un escribano? Puede ser Luciana, puede ser cualquiera, puede ser Ronnie. Certificado, profe. ¿Por qué? Está certificado para hacerlo. Porque está certificado, porque está facultado para poder hacerlo. Claro, eso. A ver, espéreme un segundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué quieres imprimir eso? ¿Para qué quieres poner eso? No, ahora no. No, ahora no. Porque el escribano es la persona que está facultada para hacer algo que se llama dar fe pública. Los funcionarios públicos dan fe pública. O sea, ¿quién es un funcionario público? El inspector de la AFIP, el inspector de aduanas, de un ministerio, un auditor, el auditor del Banco Central, ¿sí? Pero en el mundo privado, en el mundo de los particulares, el escribano es el que da fe pública de ese acto. Y para que ese acto, y los actos están expresamente determinados por el Código Civil y Comercial de la Nación, sean de una forma tal como dice la ley. A ver, yo no puedo nunca constituir una sociedad anónima si no es por una escritura pública. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Yo no puedo vender y comprar un inmueble si no participa un escribano, si no se realiza por escritura pública. Entonces, el código te va a decir
cuando vieron que veíamos en el libro segundo los contratos que pueden realizar entre los particulares, bueno, en esos están la forma y solemnidades de los actos jurídicos. Entonces, ahí voy a tener detallado cuáles se pueden hacer por instrumentos públicos o instrumentos privados. Cuando veamos la bolilla, que no me acuerdo ahora a quién le toca, por ahí la tengo anotada, la bolilla de sociedades, cuando veamos sociedades van a ver que hay sociedades que se pueden constituir por acto público y otras por acto privado. Por acto privado, por ejemplo, la SRL, ¿qué es eso? Una servilleta. Yo agarro un cuaderno y hago así un contrato y digo, en el día tal, Buenos Aires, acá se juntó Luciana, Facundo, tal, fulano, Mengano, Jessica, la otra Jessica, Pilar, Blanca, Paloma, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, y dicen que van a armar una sociedad tal y tal. Una SRL, perfecto. El escribano certifica las firmas, solo las firmas, y el instrumento es válido y se inscribe en la Inspección General de Justicia. Ahora, no, yo quiero hacer una sociedad anónima. No, la sociedad anónima solo se hace por escritura pública. Entonces, la validad extrínseca, no la validad intrínseca, lo que yo quise decir que dijera el contrato, sino el valor que le va a dar por el contrato. Ustedes no me pueden venir nunca con una servilleta diciendo, este es el documento constitutivo de una sociedad anónima. Voy a decir, no, esto se hace por escritura pública. Un poder se hace por escritura pública. ¿Por qué? Porque el 2649 lo dice. Después ahí, si siguen viendo los artículos del código, te va a aparecer la lista taxativa. Taxativa significa que son esos y únicamente esos y ninguno más ni ninguno menos. Son esos, son los que están ahí. Esos. Y hay una materia que se llama derechos reales que te lo machacan acá en la cabeza así, uno a uno para que te los aprendas y digas bien cómo es que se arma, cómo se arma, qué sé yo, cuál es la responsabilidad de cada una de las partes que participa. Entonces, el 2649 da el principio general y te dice, bueno, ¿cuál es la forma para que se pueda celebrar ese acto? Como dice acá, exige una determinada calidad formal. Yo nunca voy a poder inscribir una National Association en la Argentina, en la Inspección General de Justicia, con un documento privado. ¿Por qué? Porque se asemeja a una sociedad anónima y la ley dice que eso va por escritura pública. Eso es lo que quiere decir esto que han puesto acá. La validez intrínseca, o sea, el elemento intrínseco sustancial, que es el fondo del contrato. Acá pueden haber dos cosas con el fondo del contrato. El objeto del contrato puede ser que yo esté pensando que hice un contrato porque quería tener la certeza de tener plasmado los deberes y obligaciones de las partes, que no tiene nada que ver con el objeto del contrato que dice que vamos a fabricar. ¿Qué vamos a fabricar, Luciana? No sé, profe. Vos dirás. Leandro, ¿qué vamos a hacer en esta empresa que vamos a armar? Vamos a vender alfajores de chocolate. Colores. ¿Qué dijiste? Colores. ¿Colores? ¿Qué querés? ¿Vender lápices de colores? Vendamos Sí. lápices de colores. Perfecto. Vamos, Faber-Castell, caja de 432 colores. Buenísimo. Entonces, feliz, Luciana, porque le regalaron la cajita de colores para el cumpleaños. Así que Los estaba mirando, por eso. ya me imagino que estás pelotudeando en vez de estar dándome bola a mí el día que No. estoy hablando acá a la clase. Entonces, el objeto es la venta, la comercialización de lápices de colores para dibujo. Ese es el objeto de la sociedad, el objeto intrínseco de la sociedad. Pero ¿por qué hicimos el contrato? ¿Cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato es regular los deberes y obligaciones. Entonces, fíjense, depende cómo lo diga, el objeto del contrato es, el objeto del contrato es regular los deberes y obligaciones. Buenísimo. Y el objeto social de la sociedad, plasmado en el contrato, es la comercialización de lápices de colores para el dibujo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Están todos durmiendo o viendo el partido?
Menos mal que no dimos la clase el jueves, porque mañana la Libertadores y a esta hora está jugando River y no me van a dar, pero ni 5 de pelota. Mañana juega Boquita. Boca juega mañana. Van a ir a toser a la cancha. Van a ir a contagiar a todos. ¿Contra quién juegan? ¿A quién contagian? En Paraguay contra Libertad. Ah, va, sigamos con la relación jurídica. Bueno, relación jurídica, me toca a mí, Ronnie Char. Se conoce a la relación jurídica al vínculo establecido entre dos o más personas. Dicho de otro modo, ese vínculo tiene tantos derechos como deberes. Dicho de otro modo, asigna ciertas consecuencias al vínculo. ¿Verdad? Después pusimos que es internacional, es aquello o relativo de dos o más naciones o países distintos del propio o que ha trascendido las fronteras nacionales. Siguiente. Bueno, acá Yo ahí aclararía algo, perdón, volvé del una filmina para atrás porque te aclararía otra cosa, no Marco. A ver. Ahí estamos. ¿Qué es internacional? ¿Qué es aquello relativo a dos más naciones? Mirá, sí, pero la relación jurídica en el derecho internacional privado se da en la relación entre dos particulares, entre dos sujetos particulares de dos naciones distintas. ¿Sí? Ahí quería eso. No, está bien esto que están diciendo, pero le agregaría esa frase. Claro. Desde el principio del Claro, más adelante creo que está puesto igual. Okay. Después, bueno, habla de la razón del ser del derecho internacional privado, que en un principio, digamos que siempre hubo conflictos externos, pero no lo desarrollaban o no lo arreglaban en buen criterio. Entonces, para eso aparecieron la actividad exterior, digamos. Bueno, voy a leer un poquito. Dice, luego empezó a ver que tal vez no fuera adecuado las reglas vigentes en una determinada demarcación política se aplicaran a supuestos que no estaban exclusivamente vinculados con ella. Como puede verse, la mencionada actividad exterior consustancial a la ética. Ronnie. Vamos desde el principio. Desde el tiempo remoto los seres humanos han desarrollado algún tipo de actividad con trascendencia jurídica fuera de su entorno inmediato, o sea, fuera de lo que es el ámbito local. Con trascendencia jurídica fuera de su entorno más inmediato. Ok. Generando así inicialmente, en un terreno meramente especulativo, el planteo de ciertos problemas particulares. Yo les hablé a ustedes de los griegos, dígame si lo hablé acá o lo hablé en otro curso, pero hablé de los griegos, de los fenicios, del origen del comercio. No, profe, no. Creo que no, profe. ¿No? No, no me acuerdo. No recuerdo, no. ¿Qué pasaba? A ver, porque las Naciones Unidas, Argentina, Italia, Europa, Asia, Estados Unidos, ¿verdad? Comercio exterior, ancitral, existen ahora en el 2020. En el siglo XIV, en el medioevo, no existían ni siquiera los países. O sea, lo que existían eventualmente eran reinos. Y a los comerciantes de los distintos reinos, la verdad que les importaba muy poco lo que decía el otro reino cuando tenía que comprar algo. Vos imaginate, vos pensá, Venecia, 1200. Portaba 3 velines a los venecianos, que ni siquiera eran italianos, eran venecianos, porque era una parte de un reino, era un feudo. ¿Qué es lo que tenían que hacer con las telas que venían de Turquía? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo regulaban? Y bueno, ahí el que decía qué es lo que tenía que pasar y no tenía que pasar era el comerciante más viejo. Ese comerciante más viejo tuvo un título que al principio, por ser el más viejo, era el que todos le consultaban cuando había un conflicto. O sea, se mojó la tela destiñó. ¿Qué hacemos? Chao, tenemos
lío bárbaro acá. Bueno, ¿quién va a decir? Y bueno, el tipo que trajo, que el mercader que venía en el barco, dijo, no, flaco, es así, la tela es así, es el nuevo grito de la moda, se usa todo así de colorado. No sé, le podía decir lo que quiere, el otro decía, no, yo compré una tela azul y la tela tiene que ser azul. Bueno, que sí, que no, que sí. Ok, dale para adelante. ¿Quién decía quién tenía razón o no? Bueno, el mercader más viejo del lugar donde se daba cumplimiento del contrato. A esos tipos se les empezó a llamar cónsules. Esos cónsules resolvían los conflictos mucho más rápido que lo que fue después el juez que entendía las cuestiones civiles, porque los jueces eran civiles, la materia derecho comercial no había nacido todavía. Entonces, habían cuestiones civiles de matrimonio, de divorcio, de hijos, de sucesiones, que las venía tratando un abogado. El abogado era porque abogaba a favor de uno o de otro. De ahí es la génesis, la raíz de la palabra. Entonces, el abogado lograba y trataba para que se resolvieran los conflictos de las partes. Si al abogado iban y le pedían, empezaba a dar muchas vueltas, porque lo del abogado civilista, no, hay que probarlo, tenemos que ir, tenemos que llamar al testigo. Entonces, al abogado civilista lo excluyeron y fueron a buscar al mercader que era más viejo, y decía, che, cuando la tela viene así, no, cuando la tela viene así se le descuenta el 50%, y si querés bien, y si no, poné la mercadería al barco y volvete a empezar a remar de vuelta hasta Turquía. Entonces, las resoluciones de los conflictos eran más rápidas. Después, todo esto generó la génesis del dinero, de decir el trueque, el problema del trueque, el problema del valor de las piezas, y entonces decían, bueno, pero ¿cuánto vale esto? No, y esto vale, bueno, pero yo no quiero todo esto en el equivalente. Yo tengo una vaca y quiero una cabra. Bueno, pero una vaca equivale a 10 cabras. Bueno, pero yo quiero una cabra, ¿qué hago? No te puedo cortar la 10ª parte de la vaca para tener una cabra. Bueno, entonces el tipo cambiaba la vaca por 2 caballos, los 2 caballos lo cambiaba, un caballo lo cambiaba por madera, por cosas, qué sé yo, y entonces que tenía el valor equivalente para una cabra, y ahí tenía la cabra. Entonces, era un quilombo. Entonces, después encontraron los metales duros, encontraron los metales preciosos, y empezaron a acuñar monedas. ¿Y cuál fue el problema de la moneda? Que se las afanaban. O sea, había piratas, y entonces iban en el barco con el, ¿cómo se llamaba? El baúl, con los lingotes de oro, y los piratas robaban los barcos, se afanaban las monedas de oro, y entonces dijeron, no, bueno, tenemos que buscar una forma que el dinero pueda ser transferido sin correr riesgo. Entonces inventaron un papelito que decía, a ver, Ronnie, pagale 500 denarios a Ferrer. Ok, bárbaro, y lo firma Jorge. Entonces Ronnie miraba y decía, esto lo firmó Jorge, no, Jorge tiene plata. Tuc, y le pagaba. No, Ferrer, mirá, te doy la plata de este. Y ahí nació el título cambiario. Y el título cambiario con el tiempo se fue modificando y nació el cheque, nació el pagaré y nació la letra de cambio. ¿Sí? Papeles que ustedes hoy utilizan todos los días, o deberían. ¿Están ahí? ¿O estoy hablando solo con la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí. La pantalla Sí, lo estamos escuchando, profe. Sí, sí, sí. no, es que se oscureció la pantalla y no veo nada. Entonces, ahí estoy. Bueno, se bloqueó la pantalla porque no lo tenía. Ahí estoy de vuelta. Entonces, ¿Dónde me...? no, se me bloqueó la pantalla a mí, yo ya volví. No sé en qué filmín estabas. Entonces, Estaba ahí, estaba en la segunda. entonces, O sea, estaba hablando de que en un principio, digamos, no se podía, o sea, había, digamos, había una actividad exterior que no lo podían resolver, y digamos, y con eso son las bases para hacer el derecho internacional privado, digamos. después cuando los estados se empiezan a formar como estados, hay mucho más de la historia de la génesis societaria, todo por ese lado, pero los estados cuando se empiezan a ser estados, empiezan a regularse, empiezan a buscar
el acercamiento entre las partes para que sea homogéneo todo esto, y entonces no tengan conflictos unos con los otros. Y ahí es cuando nace el derecho internacional privado, donde dice, bueno, la norma de tu país dice esto, la norma de mi país dice esto, bueno, nosotros hacemos este convenio y regulamos esto. Ahora, si eso está dentro del marco de un tratado internacional, muchísimo mejor. Entonces ahí los particulares no tienen conflicto con los particulares del otro país porque hay un tratado, hay un convenio internacional que los ampara. Entonces dice, pará, el presidente de la India se juntó con el presidente el primer ministro de Alemania y firmaron un pacto que dice que los pibes se van a mandar tela y se van a mandar esto. Buenísimo. En ese marco regulatorio, yo puedo hacer operaciones de comercio exterior con un montón de cosas. No solamente que yo compro y vendo, sino que puedo tener beneficios fiscales, impositivos, puedo tener financiación, puedo tener la certeza y la garantía del Estado por la operación. O sea, sé que puedo vender hasta tanto cupo, puede ser que lo regulen en contrario y que me digan, no, pará, no podés vender tanta carne porque para eso fijamos la cuota Hilton, para que vos no inundes el mercado europeo con carne argentina. Entonces, viste, una de cal y una de arena, pero Europa te va a comprar tantas toneladas de carne para que vos puedas vender tu carne. Bueno, bárbaro, pero podés vender esto, no podés vender más. Bueno, pero yo tengo asegurado que voy a vender esto. Sí, ese es un poco el coso. Bueno, dale, seguí. Bueno, acá arranca, pusimos un ejemplo. Bueno, sigo con la lectura igual. Estas se configuran con elementos pertenecientes a distintos sistemas jurídicos y esto requiere alguna reglamentación especial. Hay un ejemplo, dice que un español domiciliado en Rosario, Argentina, que sufre un accidente de tránsito con su automóvil patentado en Argentina mientras realiza un viaje de turismo por Paraguay. Al colisionar contra un vehículo patentado en Paraguay, conducido por un paraguayo que puede o no ser propietario, da lugar a una relación jurídica de carácter privado, cuyos elementos constitutivos, la nacionalidad, el domicilio de las personas intervinientes, conductores, propietarios, víctimas, entidades aseguradoras, el lugar de patentamiento de los vehículos, el lugar de la producción del hecho generador de la responsabilidad extracontractual, pertenecen a distintos estados, cada uno con sus jueces y sus normas sobre responsabilidad. Entonces la función básica y esencial del DIP-R, que no es otra que la de brindar herramientas para poder resolver cabalmente, de la manera más sencilla y posible, todas las cuestiones que se suscitan en torno a la situación privada internacional. Siguiente. Antes, esta materia agarraban y les hacían leer el divorcio internacional, que para mí no tenía nada que ver, pero bueno, era un lindo ejemplo de cómo resolver un conflicto internacional. Porque vos decías, ¿y cómo aplico el derecho internacional? Y bueno, era porque las regulaciones de divorcio en el mundo son bastante disímiles y no todo es como en la Argentina, donde cualquiera de las partes puede agarrar y decir, che, me quiero divorciar, ¿por qué? ¿Puedo tener causa? ¿No puedo tener causa? En la Argentina pasamos de tener la imposibilidad de divorciarse, a divorciarse, a divorciarse con causa, a divorciarse sin causa, por cualquiera de los dos, con o no, sin la aceptación del otro. En Chile, por ejemplo, vos no te podés divorciar si tu esposa no te da la veña, no acepta, no te divorciás. Y eso es para resguardar. ¿Qué pasa cuando es un matrimonio, digamos, internacional, profe? No, el matrimonio no importa si es matrimonio internacional. Vos decís porque hay dos personas que son de distintas nacionalidades. Claro, poner una chilena con un argentino se casan en Chile. Bueno, acá La regula la ley chilena, se aplica la ley de donde se cometió el acto. Ahora, Ajá. si un chileno se casa con un uruguayo en la Argentina, aplica la ley argentina.
Si un argentino se casa con un argentino en la Argentina, aplica la ley argentina. Si un argentino se casa con un paraguayo en la Argentina, aplica la ley argentina. Si un argentino se casa con un paraguayo en Paraguay, aplica la ley de Paraguay. Si un argentino se casa con una argentina en Chile, está jodido. Porque si la chilena no se quiere divorciar, no se divorcia. En cambio, acá en la Argentina no. Acá en la Argentina cualquiera de los dos puede proponer el divorcio y se divorcia. Es muy No rápido sabía el que era- divorcio en la Argentina. Yo No. hice un divorcio una vez y no llegué, salió la sentencia antes de que el tipo me pague. El tipo me llamó y me dijo, doctor, yo está la sentencia, ¿a dónde le transfiero los honorarios? Y yo ni siquiera, no lo había visto. Fue así, ¡pac!, en una semana. Pero bueno, esa es la regulación, ese es el nuevo Código Civil y Comercial que aplica desde el 2015. Pero pensemos que en la Argentina antes, para divorciarse, o había mutuo acuerdo o había culpa de uno o de otro. Y la culpa tenía que ser probada. La culpa son los cuernos. Y tenías que probarlo, entonces tenías que ir y fotografiarlo al tipo que estaba saliendo con la mina, que estaba apretando en un restaurante, qué sé yo, entonces yo le decía, ¿y por qué me puso los cuernos y tal? La infidelidad, bueno, por la infidelidad el tipo es culpable y la culpa hacía que tuviese que mantener el estatus de vida anterior al adulterio. Entonces, si vos tenés una casa y tenés determinado nivel de vida y te divorciabas con culpa, la mujer tenía que mantener ese mismo nivel de vida por siempre, porque el tipo se divorció con culpa. Ahora, si era de mutuo acuerdo, no, cada uno cortaba y se iban. Lo otro que hacía era que cuando no existía el divorcio en la Argentina, que iban a México y se divorciaban, lo cual era una fantochada, porque en México no estás casado en la Argentina, entonces difícilmente en México te puedas plantear una situación jurídica que es extraña a la jurisdicción. Entonces, si es México, es México, y si es Argentina, es Argentina. En Argentina no te podés divorciar lo que hiciste en México. Ajá. Das un documento Bueno. y después lo tendrás que mandar para allá para que aplique, pero se tiene que hacer con la ley del lugar. ¿Sí? Pero bueno. Que yo estaba leyendo y había entendido, o sea, habían cosas que no entendía y bueno, por eso justamente le pregunté eso. Pero lo bueno que tiene el caso que plantearon en la filmina anterior, con el chofer paraguayo que maneja un camión brasileño y que tiene un accidente en la Argentina, Ponelo para atrás. es saber quién carajo es el responsable acá, porque vos lo ponés en viaje Claro, de porque turismo, pero ponelo en un camión, Claro. en un transportista. Poné que el tipo es paraguayo y va en un camión brasileño, viene a la Argentina con una carga. Apliquemos esto. Yo no, lo del divorcio no me importa tres velines a mí. Si te querés divorciar, si te querés casar, eso es otra historia. Estudiá derecho y aplicalo. Pero esto es comercio exterior. Entonces, vos venís con un camión cargado de mango de Brasil. Y el chofer, Sí. con la patente del camión es de Brasil. San Pablo, chapa gris, fea, esa patente espantosa que tiene los brazos. Y el tipo que viene manejando es paraguayo. Es de Asunción. Sí. Y tiene un accidente en Chaco, o choca a un fulano en Chaco, República Argentina. ¿Qué hacemos? Vos contaste lo mismo, Claro, pero con un viaje de turismo. Bueno, sí. ¿entendés? Y es como que no. Sí. Porque vos vas a ver, si chocó, chocó. Pero la norma argentina dice que si hay lesiones leves, el chofer queda detenido y queda